El mar Mediterráneo, África septentrional, del siglo I al III de nuestra era. Las deslumbrantes urbes de Tripolitania. La costa mediterránea de África, una región llamada Tripolitania, podría parecer un lugar extraño para encontrar ejemplos de las más magníficas obras arquitectónicas del Imperio Romano. Sin embargo, fue aquí, en una exótica ciudad llamada Leptis Magna, donde célebres emperadores como Adriano y Lucio Septimio Severo, natural de África, erigieron colosales monumentos capaces de rivalizar con los de la propia Roma. La historia de estas tierras se remonta a tiempos muy arcaicos, hasta hace 3000 años, cuando los fenicios se asentaron en ellas. Durante décadas, la ciencia arqueológica ha tratado de desentrañar el misterio del inusitado desarrollo de estas grandes urbes, su posterior abandono y su desaparición durante centenares de años. A fin de resolver el enigma, recorreremos Tripolitania entre los siglos I y III después de Cristo, sus momentos de mayor auge. Secretos de la arqueología. Ciudades de mar y viento. La región de Tripolitania, hoy parte de Libia, se halla frente a la costa mediterránea. Su nombre se deriva del griego Trípolis, es decir, 3 ciudades. Sábrata, Poea, donde hoy se alza la ciudad de Trípoli, y Leptis Magna, la más próxima al desierto de Sirte. ¿Por qué fue esta región la cuna de tan prodigioso florecimiento? En la antigüedad, los navegantes no se aventuraban en alta mar. Los marinos que surcaban el Mediterráneo practicaban la navegación de cabotaje. Seguir la costa brindaba mayor seguridad y abrigo en caso de temporal o hundimiento. Sin embargo, naufragar en el litoral de un desierto como el de Sirte suponía una muerte segura. Si los supervivientes lograban ganar la orilla, no hallaban más que arena y agua salobre a lo largo de centenares de kilómetros. De modo que se edificaron 3 ciudades próximas al desierto, cerca de corrientes fluviales y fondeaderos seguros. Según los historiadores antiguos, la Tripolitania romana había sido fundada por los fenicios. Guiándose por este y otros indicios, los arqueólogos emprendieron las excavaciones en pos de sus orígenes. En la zona de Sábrata descubrieron esta interesante tumba que confirmaba la presencia fenicia y púnica en Tripolitania. Los púnicos o cartagineses eran los fenicios occidentales que fundaron ciudades tales como Cartago hace casi 3000 años. Establecieron colonias por todo el norte de África, como demuestran los numerosos artefactos desenterrados, y hoy expuestos en el Museo de Leptis Magna. El primer asentamiento de Leptis Magna apareció en una acogedora cala. El río Lepta desemboca en este paraje, y frente a la playa, 3 grandes rompeolas naturales ofrecían refugio de la furia del mar. Un lugar idóneo para construir el primer puerto de la región.
El concurrido muelle permitió medrar a los cartagineses, que andando el tiempo fueron alzando una hermosa y próspera ciudad llamada Leptis. Tras las guerras púnicas en el siglo I a.C., las tres ciudades cartaginesas pasaron a formar parte del Imperio Romano, de modo que los romanos reerigieron la ciudad conforme a su propio estilo. Los nuevos ediles contrataron ingenieros que transformasen y ampliasen el puerto a fin de adaptarlo a sus mayores necesidades económicas. Supieron sacar un pingüe provecho de su excelente ubicación, ya que comprendieron que el reducido y primitivo ancladero podía agrandarse, de modo que las naves pudiesen vararse en invierno si era necesario. Levantaron asimismo un astillero donde reparar los barcos y construir otros nuevos. Aquí, en Leptis Magna, los arqueólogos hallaron esta monumental inscripción en la que se nombra a un tal Anóbal Tapapius Rufus a la entrada del mercado de la urbe. Al proseguir las excavaciones, volvieron a encontrar el nombre de Tapapius grabado en otros prominentes edificios públicos. Las fuentes históricas no mencionan a este personaje entre la nómina de políticos, militares y notables de la ciudad. No obstante, Tapapius debió de ser muy conocido entre sus convecinos cartagineses y romanos. Ni los prácticos fenicios ni los romanos habrían realizado estos epígrafes sin motivo alguno. Cotejando las inscripciones con otras similares descubiertas en otros yacimientos, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que Tapapius pertenecía a una ilustre familia de mecenas de las artes. La firma de Anóbal Tapapius Rufus se halló también en este magnífico teatro, uno de los primeros teatros romanos levantados en albañilería. Hasta entonces, lo habitual era excavarlos en la roca viva. Subsiguientes campañas arqueológicas sacaron a la luz otros extraordinarios monumentos vecinos al teatro. Este pórtico cuadrangular fue una donación de Idíbal Tapapius, un pariente de Anóbal. Sobre el teatro, dominando la urbe, se erguía el templo de Ceres Augusta, adornado con columnas de mármol cipolino. Se trata de una obra costeada por Sufuníbal, hija de Anóbal Tapapius. Parece ser que durante el siglo I a.C., el clan Tapapius y otros gozaron de una gran prosperidad, así que contribuyeron a hacer de Leptis Magna una urbe esplendorosa y espectacular. A medida que medraba el comercio, el antiguo puerto fenicio, remozado por los primeros ingenieros romanos, fue quedándose obsoleto. La boca del Lepta y las rocas que durante siglos habían proporcionado refugio a las naves fenicias, griegas y romanas necesitaban una remodelación. Se contrataron nuevos ingenieros que edificaron un gigantesco puerto en la ribera occidental de la desembocadura del río. A continuación, alargaron el rompeolas oriental hasta tierra firme. El flamante muelle atrajo más navíos y más riqueza, con lo cual los patrocinadores de obras públicas pudieron ofrecer más donaciones a la ciudad. En este epígrafe exhumado consta el nombre de Idíbal Cafada Aemilius. Originalmente se encontraba en la fachada de un edificio monumental denominado Calquidios.
No obstante, la inscripción nada decía acerca del uso al que se destinaba el inmueble. Los arqueólogos barajaron varias posibilidades. Podía tratarse de un espacio público, un templo o una vivienda. Cuanto más progresaban las excavaciones, la construcción resultaba ser más y más magnífica. No obstante, su función aún no estaba clara, hasta que se desenterró esta singular lápida. Estudiando el hallazgo, los arqueólogos comprendieron que se trataba de una unidad de medida y que la edificación posiblemente recibía un uso comercial. Más adelante averiguaron que se trataba de un colosal mercado dedicado a la compraventa de tejidos. Posiblemente, Idíbal Cafada Emilius fue mercader de paños de lujo. Otro fascinante descubrimiento de Leptis Magna concierne a este anfiteatro que da la sensación de hundirse en la tierra como un amplio cráter. No se erigió al nivel del suelo como era práctica corriente en aquellos tiempos, sino que se excavó en la roca. Traduciendo las abundantes inscripciones y comprobando los datos con las fuentes históricas, los especialistas concluyeron que son muy pocos los edificios erigidos en Leptis Magna en el siglo I después de Cristo que, como el anfiteatro, fueron costeados por Roma, cuyas aportaciones económicas eran escasas y espaciadas. Por lo tanto, a fin de facilitar y abaratar la obra, el anfiteatro se levantó en el interior de una cantera preexistente, de donde se extraía la piedra precisa para alzar la ciudad. Fue una solución práctica para llevar a cabo un proyecto monumental dotado de una escasa financiación pública. Por lo general, fue la largueza de los más pudientes que prosperaban gracias a la actividad mercantil de la región, lo que confirió a Leptis Magna la grandeza de que disfrutaba en aquellos tiempos. No obstante, hacia finales del siglo I de nuestra era, los beneficios del comercio comenzaron a menguar. El número de buques que recalaban asiduamente en el puerto de Leptis Magna disminuía a ojos vistas. Esta circunstancia era habitual en tiempo de guerra o si los piratas merodeaban por las costas. Sin embargo, los historiadores no mencionan nada por el estilo durante este periodo. Para resolver el misterio, los arqueólogos centraron una vez más su atención en el puerto, y fue allí donde hallaron la solución. Al parecer, la decisión de los ingenieros de prolongar la escollera oriental hasta unirla con tierra firme había sido un error. Antes de las obras, las mareas batían contra la costa y barrían los sedimentos depositados por el río en su desembocadura. Tras su construcción, las corrientes se topaban con el obstáculo del rompeolas. Sin prisa pero sin pausa, los sedimentos fueron acumulándose hasta el punto de que los navíos de mayor calado llegaban a embarrancar, de modo que el comercio decayó. Aunque la urbe vio mermada su riqueza, sus moradores no arrinconaron su amor por la comodidad y la belleza. Cuando los arqueólogos descubrieron esta asombrosa estatua, una copia de la renombrada escultura griega de Antinoo, el célebre amante de Adriano, comprendieron que en las inmediaciones debía de hallarse oculto algo igualmente precioso. En el transcurso de las excavaciones se exhumaron ricos mosaicos y lujosos mármoles. El descubrimiento impelió a los arqueólogos a pensar que se trataba de la magnífica domus de un opulento mercader. No obstante, al cotejar la técnica constructiva con los usos arquitectónicos coetáneos, concluyeron que debía de tratarse de un inmueble más complejo. Estas columnillas, llamadas suspensurae, sustentaban un suelo elevado. De su presencia se desprendía que se trataba de unos baños y que el aire caliente circulaba por la cavidad creada por los pequeños pilares. Para cuando finalizaron la excavación, los arqueólogos ya eran conscientes de haber dado con una de las mayores y mejor equipadas termas del período romano. Los baños de Adriano en Leptis Magna, un monumento único.
Ningún otro edificio erigido en Leptis Magna durante el siglo II de nuestra era contenía mosaicos tan ricos ni una estatuaria tan maravillosa. Al otro extremo de Tripolitania se alzaba Sábrata. El grandioso teatro de Sábrata data asimismo del siglo II después de Jesucristo. Las esculturas de bulto redondo y los bajorrelieves hallados incluso en la escaena, el escenario, no dejaban lugar a dudas. Su erección resultó carísima. Este indicio, junto con otros monumentos y artefactos desenterrados en la ciudad, permiten suponer que Sábrata debió de sacar provecho de la recesión de la vecina Leptis Magna. Esta hipótesis se corroboró al encontrarse vestigios de un edificio perteneciente a un armador oriundo de Sábrata en Ostia, el ancestral puerto marítimo de Roma. Lo más probable es que los mercaderes de la ciudad se hicieran cargo de buena parte del comercio de Leptis Magna, y el enriquecimiento que eso supuso posibilitó la creación de estos admirables monumentos. Sin embargo, en lo que a restos arqueológicos se refiere, Leptis Magna se lleva la palma. Durante mucho tiempo, este arco triunfal que se alza en Leptis Magna entrañó un oscuro misterio. A lo largo de un prolongado período de excavaciones, se fueron descubriendo uno por uno más de 200.000 fragmentos de las esculturas de bulto redondo y los bajorrelieves que hermoseaban el arco. Al encajar todas las piezas, las figuras que surgieron carecían de sentido aparente. Y las losas de los frisos no presentaban inscripción alguna que permitiese identificar el suceso histórico que el arco pretendía conmemorar. El escultor italiano Alessandro Sciuffi fue requerido para resolver el desconcertante enigma. Gracias a su maestría y habilidad para identificar las líneas trazadas en el mármol, fue capaz de recomponer el gigantesco rompecabezas pétreo pieza a pieza. En la obra resultaron estar representados Cibeles, Venus, Astarte y Melkart, el dios de la fertilidad y del mar, adorado en todo el mundo púnico. En el centro, caracterizado como Júpiter, se encuentra el personaje histórico al que se dedicó el arco triunfal. Lucius Septimio Severo, un emperador romano nacido en Leptis Magna en 146 después de Cristo. He aquí una prueba de la importancia de la ciudad y de sus estrechos lazos con el imperio, ya que dio dos emperadores, Lucio Septimio Severo y su hijo Caracalla, llamado Marco Antonio Vasiano. Durante el siglo III, reinando los Severos, descendientes de Septimio Severo, la urbe experimentó un segundo momento de esplendor. Ahora Roma enviaba fondos que permitían a sus ediles levantar nuevos y prominentes monumentos. Quizá el más majestuoso de Leptis Magna sea este colosal foro. Como era práctica común en aquellos tiempos, la basílica se alzaba adyacente al foro. No obstante, los edificios no guardaban la simetría. Se encontraban unidos por una construcción triangular. Esta disposición asimétrica es casi única en el mundo romano. La explicación que ofrecen los arqueólogos es que el entramado urbano de Leptis Magna fue diseñado por los fenicios, que no empleaban el trazado ortogonal de los romanos. Estéticamente, sin embargo, el efecto era satisfactorio. Desde el interior del foro y desde la basílica, el ojo percibía una simetría perfecta conforme a los más estrictos principios de la arquitectura clásica. El oratorio, que partía en dos la columnata, era el templo del culto imperial. Mientras los historiadores trataban de averiguar a qué emperador divinizado se dedicó, los arqueólogos reconstruyeron la historia de la ciudad, estableciendo los diferentes períodos a los que pertenecen los diversos edificios. Así descubrieron que en el siglo II, bajo los gobiernos de Septimio Severo y de su hijo Caracalla, una nueva urbe se edificó sobre la anterior, deslumbrante de mármoles y embellecida con costosísimas esculturas y otros elementos decorativos.
En suma, Leptis Magna se recobró de su crisis económica gracias sobre todo a la dinastía de los Severos. Por lo tanto, el templo se erigió a mayor gloria de Septimio Severo y de su estirpe. Frente al templo se alzaba la basílica. La basílica fue construida asimismo a expensas de los Severos. Al tener un emperador nativo de la ciudad, Leptis Magna recibió una atención prioritaria. Lucio Septimio Severo se sentía orgulloso de su origen africano. Logró alcanzar la más alta cota del poder romano pese a su escaso dominio del latín. Permaneció fiel a su lengua y cultura púnicas y mantuvo por lo tanto cierta independencia de Roma. La gloria que los severos legaron a Leptis Magna la ha convertido en uno de los más hermosos yacimientos arqueológicos del mundo romano. La propia basílica es la mejor preservada que jamás se haya descubierto. Un inmueble de 2 plantas, 3 naves y 2 ábsides enfrentados. Las tribunas superiores quedaban reservadas para las mujeres, que tenían vedado el acceso a su planta baja, y para los plebeyos, que desde ellas asistían a los juicios y a otros actos públicos. Alcanzaba una altura de 27 metros. Mientras sus legiones sostenían sangrientas luchas en los confines del imperio, en su ciudad natal, Septimio Severo vivía tranquilamente y gozaba de las ventajas de su posición. Recientemente, no lejos de Leptis Magna, en la costa occidental de la ciudad, los arqueólogos comenzaron a extraer grandes cantidades de arena y lodo y gradualmente fueron exhumando una grandiosa e inusitadamente intacta construcción, claramente atribuible al período romano. En el yacimiento llamado Silín, lo que apareció era una antigua villa romana. En su interior se hallaron algunos de los mejores paradigmas de la pintura y el arte musivo norteafricanos. Continuando con las excavaciones paralelamente a la costa, se descubrió todo un complejo residencial, único tanto por su extensión como por su situación. Se fueron desenterrando nuevas vilae frente al mar cada 300 metros a lo largo de un buen tramo de litoral. Desde luego tenía todo el aspecto de una colonia veraniega de nuestros días. Los arqueólogos sospecharon que la existencia de esta colonia debía de ser el resultado del problema que Leptis Magna estaba padeciendo a causa de su puerto lleno de arena. Supusieron que sus habitantes más acaudalados habían construido puertos privados junto a sus vilae costeras, unos muelles que quizá con el tiempo el mar se había tragado. Sin embargo, cuando se inició la exploración submarina, no se hallaron trazas de embarcaderos ni amarraderos. Enseguida comprendieron que la riqueza de este asentamiento no provenía del mar, sino de la tierra. Cuando el negocio de los astilleros y el comercio marítimo entraron en decadencia, los ciudadanos de Leptis Magna comenzaron a dedicarse al cultivo de viñedos y olivares. Esta nueva actividad económica devolvió el bienestar y el progreso a Tripolitania y permitió a la región medrar y permanecer activa hasta la irrupción de los vándalos. Aún resta por resolverse un último misterio en torno a Leptis Magna. ¿Cómo es que una ciudad tan bella y rebosante de monumentos se encuentra aún relativamente incólume tras las devastadoras incursiones de vándalos, bereberes y árabes a partir del siglo V? ¿Cómo es posible que sus edificios no sirviesen de cantera para otras construcciones como sucedió con tantas ciudades de la antigüedad, entre ellas Roma? ¿Quién salvó Leptis Magna? Bueno, existe una teoría. Durante mucho tiempo, Leptis Magna fue conocida como la ciudad de las sombras blancas. Las níveas y fantasmales estatuas aparecían y desaparecían a la luz de la luna
alternativamente cubiertas por las dunas del desierto y descubiertas por los vientos. La presencia de estas espectrales imágenes debía de infundir pánico en los nuevos moradores de Tripolitania. De modo que, al parecer, las arenas del desierto, la causa de su declive económico, fue la misma fuerza de la naturaleza que la preservó. La arena destruyó una civilización y después permitió su resurrección. La arena y estos centinelas que han custodiado Leptis Magna durante siglos. El mar Mediterráneo, África septentrional, del siglo I al III de nuestra era. Las deslumbrantes urbes de Tripolitania. La costa mediterránea de África, una región llamada Tripolitania, podría parecer un lugar extraño para encontrar ejemplos de las más magníficas obras arquitectónicas del Imperio Romano. Sin embargo, fue aquí, en una exótica ciudad llamada Leptis Magna, donde célebres emperadores como Adriano y Lucio Septimio Severo, natural de África, erigieron colosales monumentos capaces de rivalizar con los de la propia Roma. La historia de estas tierras se remonta a tiempos muy arcaicos, hasta hace 3000 años, cuando los fenicios se asentaron en ellas. Durante décadas, la ciencia arqueológica ha tratado de desentrañar el misterio del inusitado desarrollo de estas grandes urbes, su posterior abandono y su desaparición durante centenares de años. A fin de resolver el enigma, recorreremos Tripolitania entre los siglos I y III después de Cristo, sus momentos de mayor auge. Secretos de la arqueología. Ciudades de mar y viento. La región de Tripolitania, hoy parte de Libia, se halla frente a la costa mediterránea. Su nombre se deriva de que 3 ciudades próximas al desierto, cerca de corrientes fluviales y fondeaderos seguros. Según los historiadores antiguos, la Tripolitania romana había sido fundada por los fenicios. Guiándose por este y otros indicios, los arqueólogos emprendieron las excavaciones en pos de sus orígenes. En la zona de Sábrata descubrieron esta interesante tumba que confirmaba la presencia fenicia y púnica en Tripolitania. Los púnicos o cartagineses eran los fenicios occidentales que fundaron ciudades tales como Cartago hace casi 3000 años. Establecieron colonias por todo el norte de África, como demuestran los numerosos artefactos griego Trípolis, es decir, 3 ciudades: Sábrata, Oea, donde hoy se alza la ciudad de Trípoli, y Leptis Magna, la más próxima al desierto de Sirte. ¿Por qué fue esta región la cuna de tan prodigioso florecimiento? En la antigüedad, los navegantes no se aventuraban en alta mar. Los marinos que surcaban el Mediterráneo practicaban la navegación de cabotaje.
Seguir la costa brindaba mayor seguridad y abrigo en caso de temporal o hundimiento. Sin embargo, naufragar en el litoral de un desierto como el de Sirte suponía una muerte segura. Si los supervivientes lograban ganar la orilla, no hallaban más que arena y agua salobre a lo largo de centenares de kilómetros. De modo que se edificaron los desenterrados, y hoy expuestos en el Museo de Leptis Manya. El primer asentamiento de Leptis Manya apareció en una acogedora cala. El río Lepta desemboca en este paraje, y frente a la playa, 3 grandes rompeolas naturales ofrecían refugio de la furia del mar. Un lugar idóneo para construir el primer puerto de la región.